Amén. Reino Espíritu Santo, enciende y el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, y renovarás la paz de la tierra. Tu Espíritu Santo, enseñaste a los fieles la verdad. Concédenos conocerlo en el mismo Espíritu y gustar para siempre tus cosas. Nuestro Señor. Amén. Dios te salve, llena eres de gracia. El El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. María, Santa María, Madre de Dios, ruega ruega por nosotros ahora y en la pecadores, pecadores, ahora y en y la en hora la hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Jesús, Salvador de los hombres, sálvanos. Sálvalos. Bueno, estuve tratando de encontrar algo sobre lo que habíamos quedado del tema de hoy, pero no encuentro mis libros, los llevan a otro lado y no encuentro. Pero si no recuerdo mal, habíamos quedado que esta charla trata sobre la modestia, ¿no? Sobre la modestia. La modestia es una palabra que encierra muchísimas cosas. La modestia. ¿Qué consiste la modestia? En la sencillez, en la naturalidad, en el no querer destacar en ningún sentido. Esta es la modestia. Tiene mucho sentido, porque también modestia es, por ejemplo, ¿Te llevas mi plato, por favor? la modestia de la vista es no andar por la calle viendo todo lo que se nos presenta y si nos pasamos por un escaparate, inmediatamente nos quedamos en el escaparate, ahí a ver, y si sucede, vemos una bolita de gente, vamos a ver qué es, y esta es una manera de entender la modestia. Esto se llama modestia de los ojos. No andar con la vista por donde quiera, sino andar con la vista recogida de una manera natural. No vamos a ir por la calle con los ojos cerrados, pues no es posible, no, pero sí el no detener nuestra mirada en todo lo que se nos presenta y a ver qué pasa, a ver qué es, a ver qué sucede, a ver qué. Esta es la modestia. Esta es la modestia de ojos. Modestia es también, en otro sentido, la modestia en el vestido. Esto es muy importante para la alianza, es muy importante. Las personas de la alianza no se distinguen absolutamente en nada de las demás.
son completamente iguales a las demás personas. No destacar, no decir, ¿y este o esta a qué grupo pertenece? ¿De qué a qué asociación pertenece? O no, nada de esto, sino de una manera natural. Y en esto, como en todo, el modelo es Jesús. Jesús era natural en su manera de hablar, en su manera de actuar, en su presentación personal, en todo. No se distinguía de nada. Por eso Jesús escogió ser un trabajador. Tan cierto que los que lo oían y lo veían decían, pues ¿quién es este? No es el hijo de María y de José, todos los conocemos muy bien, es el carpintero de Nazaret. No se distingue absolutamente nada. Pues, ¿de dónde le vienen todos estos poderes? Ahí está el asunto. Que siendo como todos, no somos como todos. Que hablando como todos, no hablemos como todos. Y vistiendo como todos, no vistamos como todos. Es otro aspecto de la modestia. La naturalidad y la sencillez. Y en esto es una de las características principales que tuvo Conchita, nuestra madre. Le dijo nuestro Señor una vez, te voy a hacer una gracia. Sí, Señor, te lo agradezco. Y nuestro Señor le dijo, te voy a dar la gracia de la sencillez. Y Conchita le contestó, ay no, Señor, mejor otra gracia. Ahí se notaba precisamente la sencillez. Conchita era una esposa y madre de familia como todas. No se distinguía en nada. Este es como el aspecto general de la modestia, la sencillez en el vestido, en la presentación, en el lenguaje. Hay personas que en cualquier reunión que hay, quieren inmediatamente tomar la palabra, intervenir, opinar inmediatamente. No. De una manera natural, participar en las conversaciones, en la vida diaria, y si hay necesidad de intervenir, hacerlo, pero con sencillez, sin querer destacar. En esto se distinguió especialmente Conchita, nuestra madre, y también nuestro padre Félix. Nuestro padre Félix en esto se distinguió muchísimo.
yo me acuerdo muy bien, pero muy bien, que se comentaba y se decía, pues nuestros padres ellos no han tenido ninguna cosa especial como nuestra madre Conchita, no ha tenido nada. Y no es cierto, no es verdad. Lo que pasa es que eh, tenía la modestia. El hermano Aurelio, ahí se me fue el apellido, que era un hombre santo y además eh, poseía esta virtud en grado eminente. Cuando era novicio, nuestro padre le dijo un día, acompáñeme. Entonces salían los padres a las capellanías, a las comunidades religiosas, para darles la bendición con el Santísimo. Y, y nuestro padre le dijo, venga hermano, acompáñame. Y sí, fue con él. Y cuando estaba dando la bendición con el Santísimo, vio que el rostro de nuestro Padre se iluminaba, se hacía luminoso. Regresaron al noviciado y el hermano Aurelio le dijo al padre maestro, padre, mire, yo vi a nuestro padre cuando daba la bendición que se le iluminaba el rostro. Y entonces el padre maestro le dijo, dígales de la cocina que en el desayuno le den unos huevos, como si se tratara de una debilidad mental. No, lo que pasa es que nuestro padre era muy discreto en esto, pero mucho en la alianza de amor. Ser persona natural, sencilla, igual que cualquiera otra, pero en la vida interior no ser igual que todos, sino tener una íntima unión con Dios. Me estoy acordando, sí, dime. Dime, ¿pasa algo? No, padre, está bien. A ver, ¿qué es lo que quieren? Bueno, eh, era tan sencillo y tan natural nuestro padre que, como digo, nadie notaba la fuerte unión con Dios que vivía. Pero un detalle fue este. Nuestro padre viajaba mucho de Tlalpan a México, al centro, en un tranvía legendario, un tranvía que era el único medio de comunicación para ir de Tlalpan al centro de México. Y nuestro padre, que tenía muchos asuntos, constantemente viajaba en el tren, en el tranvía.
Entonces sucedió que una persona X cualquiera, ¿no? Se puso grave, enfermo grave, y pidió confesión. Quiero confesarme, pero con el padre que viaja en el tranvía de Tlalpan. Ya está. ¿Se escucha? Ya. Nunca cruzaron palabra ni conversaron, especialmente, ¿no? Con una persona, una persona de tantas. Pero esa persona cuando se puso enferma de gravedad, había percibido en el padre Félix esa sencillez, esa modestia que encerraba una íntima unión con Dios. En cuanto a otro de los grandes fundadores, fíjense bien lo que estoy diciendo, fundadores o padres, fue el arzobispo Luis María Martínez, arzobispo de México. Monseñor Martínez era un hombre extraordinariamente dotado, muy inteligente, excelente orador, escritor muy notable, tanto que al final de su vida lo nombraron académico de la lengua. Y ahora, después de su muerte, se han descubierto obras como poesías de Monseñor Martínez que son tan hermosas, tan profundas, tan inspiradas como las de San Juan de la Cruz igual, o Lope de Vega igual. Pero Monseñor Martínez ponía todos los medios para no manifestar sus cualidades, sus dotes. Por eso era tan bromista, para desviar la atención de él mismo y no dejar que lo lavaran, que dijeran, oh, qué arzobispo tan inteligente, tan... No, a pesar de todo, pues, aunque él luchaba lo más que podía por ocultar sus virtudes, de todas maneras las virtudes existen y brillan ante los demás, pero es muy distinta una persona que tiene unas virtudes y de alguna manera las deja ver para que los demás digan, ah, esta persona, esta señora, este señor son algo especial, tienen una unión con Dios muy, muy grande, tienen un conocimiento muy grande de la espiritualidad de la cruz o cosas semejantes. No. Sin embargo, al principio les decía que Monseñor Martínez es uno de los padres fundadores de la congregación. Muchos se preguntaron si Monseñor Martínez era misionero del Espíritu Santo.
Y si era, pero de tal manera era tan modesto precisamente que no lo daba a entender a nadie. Nadie sospechaba que Monseñor Martínez era misionero del Espíritu Santo, y sí lo era, sí lo era. Nuestro Señor le pidió a Conchita que lo aceptara como misionero del Espíritu Santo, y Monseñor hizo sus votos privados como misionero del Espíritu Santo, claro, en medio de sus actividades de arzobispo, primer obispo auxiliar de Morelia, que en realidad él era el que gobernaba, porque el arzobispo estaba desterrado, estaba perseguido porque era el representante del Papa, entonces casi nunca estaba en Morelia. El que gobernaba era Monseñor Martínez. Y cuando el arzobispo de México, don Pascual Díaz, falleció, entonces lo nombraron a él arzobispo de México. Una de las características de Monseñor Martínez es esta. Era muy bromista, pero muy bromista y muy oportuno en sus intervenciones. Por ejemplo, me viene a la mente un caso. Vivía con una tía suya que le hacía casa. Una tía que le hacía de casa, pero que lo hizo sufrir muchísimo, muchísimo, porque era una de esas personas impositivas, y que Monseñor Martínez, aunque era el arzobispo, tenía que rogarle y que suplicarle, y nunca se impuso y le dijo, esto sí es así, jamás, hasta que ella estuvo de acuerdo. Esta persona era muy buena, pero hizo sufrir mucho a Monseñor Martínez, mucho, mucho. Entonces sucedió que un día un obispo del Perú fue a visitar a Monseñor Martínez en México. Y llegó, Monseñor lo recibió con mucha educación, con mucho respeto, y le dijo, mire, Monseñor, le presento a mi tía, ella me ayuda aquí en la casa. Ah, sí, sí, es peruana. Peruana, dijo el obispo. Peruana, ¿de dónde, de qué parte del Perú es? No, dijo Monseñor Martínez, es peruana porque a todo le pone pero. A todo le pone pero, es peruana. Y así, de una manera tan sencilla, desviaba la atención de él mismo y fijaba la atención de los demás en otras personas. Por eso, Monseñor Martínez tenía fama, y bien ganada, de ser muy bromista, porque con sus bromas distraía la atención de las personas y ocultaba sus virtudes, que eran verdaderamente heroicas y ocultas, porque había muchas ocasiones en que nadie se enteraba de algunas cosas. Por ejemplo, una vez lo invitó un señor
pobre, lo invitó a su casa y Monseñor Martínez aceptó, como siempre, aceptaba todo, aceptó. Y se fueron viajando como el Señor lo hacía siempre, en tranvías como había antes, no había metro ni esas cosas. En tranvía hasta la casa de este señor pobre, estuvo con él y regresó tardísimo a su casa. Esto, ¿quién lo sabía? Nadie lo sabía, pero lo que supone de sacrificio, de humildad, de modestia precisamente, este hecho. Fue y vino en tranvía a estar con este pobre que lo había invitado. Y así era Monseñor. Hacía grandes actos de virtud, pero los ocultaba. Muchas veces, como digo, con una broma muy oportuna que hacía reír a los demás y hacía que olvidaran su persona y se fijaran solo en los acontecimientos y no en él. Por eso cuando murió Martínez y empezaron a hablar de introducir su causa de beatificación, decían, pero la causa de beatificación de Monseñor Martínez, no, ¿cómo es eso? De tal manera era oculto en su unión íntima con Dios. Y Monseñor Martínez, quiero insistir todavía más en esto porque con nosotros fue igual. Que yo recuerde, una sola vez lo invitaron a que nos diera una plática y siempre aceptaba, nos dio la plática y ya, hasta allí. Era muy oculto, muy precisamente modesto, muy modesto. La modestia es esa virtud que es tan oculta y tan costosa. Otro detalle que demuestra esta sencillez y esta modestia. Cuando ya estaba muy enfermo, los sábados, si no me engaño, iba siempre a la catedral a hacer las confirmaciones y tenía uno o dos obispos auxiliares que podían hacerlo y muchos decían, pero, ¿por qué? Porque si tiene sus obispos auxiliares, tiene que ser él el que confirme a la gente. ¿Quién se iba a imaginar? Pero ni quién se iba a imaginar por qué lo hacía. Lo hacía porque había hecho la promesa de todas las limosnas que recibía por las confirmaciones era para ayuda de los pobres. Que ayudaba a los pobres, no solamente estos pobres que van a pedir ayuda de 20, de 30 pesos, no, sino esos pobres que son muy pobres, pasan mucha necesidad, pero son de una familia pues conocida y estimada
y por eso, para que no supieran que una persona así andaba pidiendo limosna, Monseñor le ayudaba ocultamente. Todo lo que recibía de las confirmaciones era para los pobres. ¿Quién se iba a imaginar esto? Él lo hacía con toda la sencillez, y esta es la modestia, precisamente la modestia. Llegó el momento en que se celebró una serie de fiestas grandiosas. Yo asistí en honor de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, al cumplirse los 50 años de su coronación pontificia. Y vino un delegado del Papa, el arzobispo de Quebec, Canadá. Vino y asistió y presidió las fiestas. Cuando vino el cardenal a México, hagan de cuenta que había venido el Papa. Jamás habían visto a un cardenal, jamás. Les parecía como que era el mismo Papa el que venía. Pues se celebraron las fiestas. Monseñor Martínez puso todo su esfuerzo y sacrificio para que las fiestas en honor de Nuestra Madre Santísima Guadalupe fueran lo más hermoso que se podía. Regresó el cardenal delegado del Papa y seguramente fue a Roma y informó al Papa de la fe de México. Eran multitudes enormes las que rodeaban al cardenal. Como decir, era como si fuera el mismo Papa. Y de la grandeza de las solemnidades, yo no he visto ni aquí ni en el extranjero solemnidades tan grandes, de tanta calidad, de tanta belleza, como esas fiestas guadalupanas. Yo asistí, se puede decir, a todas ellas. Regresó el cardenal enviado del Papa y seguramente informó al Papa de la fe de México, de cómo lo habían recibido a él, cómo amaban al Papa, cómo vivían su fe de una manera tan viva, tan fuerte. Y entonces empezó el movimiento para que Monseñor Martínez fuera nombrado cardenal. Yo estaba entonces en Roma y me acuerdo muy bien. Se hablaba mucho del nombramiento de Monseñor Martínez como cardenal. Y tengo por allí una carta elogiosísima donde el autor, un monseñor de Roma, le dice a Monseñor Martínez: no hay nadie que merezca tanto el ser cardenal como su excelencia. Lo esperamos aquí en Roma. Yo estaba allá, como les digo, y oí mucho hablar de esto. Entonces el cardenal
que había venido representando al Papa para las fiestas, mandó preguntar si se creía oportuno nombrar un cardenal en México. Eran tiempos todavía muy difíciles. No estaba tan lejana la persecución y ocultamente, pero seguía la persecución de la Iglesia. Y otros problemas muy graves que había en México y que Monseñor Martínez supo solucionar y manejar de una manera extraordinaria. Le dijeron una vez a Monseñor, ¿cuál es la política de usted? Y él contestó, mi política es no tener política. Y dice, ¿qué respuesta? Esta es la modestia, precisamente. Quiso seguir siguiendo a un obispo como cualquier otro. La sencillez, la modestia. Y Monseñor Martínez mandó contestar a Roma que no creía oportuno nombrar un cardenal en México. Él entonces era el representante del Papa en México y mandó decir que él no creía oportuno porque peligraba la unión que se había conseguido entre los obispos y el acercamiento con el gobierno. Entonces dijo, no, esto no es oportuno porque se pone en peligro lo ganado en la unión de los mexicanos entre sí y de los mexicanos con su gobierno. Pero él no quiso ser cardenal. Cualquiera otro hubiera dicho, bueno, pues me piden que sea yo cardenal, pues acepto. No, Monseñor dijo no lo creo oportuno, no lo creo prudente. Y entonces no fue nombrado cardenal. Pero él debía haber sido el primer cardenal de México. Todo esto implica la modestia, sacrificar cualquier cosa personal por el bien de la Iglesia. En esto está la modestia, fíjense bien. Modestia y sencillez vienen siendo lo mismo en la conducta personal de cada uno. Y así siguieron las cosas hasta la muerte de Monseñor Martínez, que otra cosa es otro capítulo del que ya no me puedo extender, pero esto nadie lo sabe. Monseñor Martínez murió mártir. Murió mártir, nadie lo sospecha, nadie. Yo lo sé porque lo oí de una persona muy allegada a Monseñor Martínez. Él ya estaba en su casa recogido, enfermo, casi ciego, y estaba ahí en su casa en una soledad muy dolorosa. Y un día se presentaron unos desconocidos y lo invitaron a una comida o a una cena
no me acuerdo, no sé qué sería. Fue, nunca se negaba, fue cuando regresó fatal, pero fatal. Hemorragias y hemorragias, hemorragias, y los médicos no pudieron hacer nada con toda su ciencia hasta que murió desangrado. No tenemos que asustarnos de esto porque en México, ya sabemos, el cardenal Posadas fue asesinado. Y yo escuché al cardenal Sandoval Íñiguez que a él lo habían envenenado, pero él tuvo tiempo y fuerzas para coger el avión y volar a Estados Unidos, y allá le salvaron la vida. Monseñor no podía hacer eso. Entonces se quedó en su casa desangrándose y los médicos no pudieron hacer nada. Y Monseñor no dijo ni media palabra de todo lo que había sucedido. Nada, nada, nada. Hasta allá llega la modestia. ¿Ven esta virtud que parece tan sin importancia? Es una virtud importantísima, sobre todo para la alianza, porque la alianza está hecha con personas normales. Es la única obra que hay en la iglesia en que personas normales completamente, con su esposa, con sus hijos, con su trabajo, con todo lo que es cualquier otra persona, pertenecen a la alianza de amor. Esto no existe. Existe en el Opus Dei la sección de los laicos que se consagran a Dios en su vida ordinaria, pero tienen ciertas cosas especiales en su vida personal y familiar. Monseñor no tenía nada de especial, nada. Y las personas de la alianza así deben ser, no tener ninguna cosa que se pueda decir, míralo, fulana, sultana, mira qué ejemplo de virtud, nada, como cualquier otra persona. Es la única obra de la Iglesia de la que forman parte los seglares, viviendo su vida completamente normal. Esta es la modestia y la sencillez. Murió Monseñor, el Zócalo estaba repleto de gente y se preguntaban, pero, ¿por qué vino tanta gente al Zócalo? ¿Estaba el Zócalo lleno? Pues porque Monseñor Martínez hacía mucha caridad, muchas limosnas, pero ocultamente. Nadie lo sabía, nadie. Ahí está la modestia, ¿ven? Ahí está la modestia. Y esto es lo que deben practicar ustedes en la Catedral de Labor. Hacer el mayor bien que puedan, pero sin hablar de esto que hacen, sino simplemente hacerlo
y ya. Es la modestia. Verdaderamente la modestia es una virtud extraordinaria. Equivale, como les dije, a lo que nuestro Señor le dijo a Conchita, nuestra madre, que le iba a dar una gracia. Esa gracia era la sencillez. La sencillez es la modestia. La modestia es la sencillez. Ahí tienen el modelo. No quieran ser como una persona, personas especiales en ningún aspecto. No, igual que todos, pero consagrados plenamente a Dios, viviendo la unión íntima y profunda con Dios. Esta es la verdadera virtud. Este es el consuelo al corazón de Jesús. Precisamente, hacer el bien y que nadie lo sepa. Este es un aspecto importantísimo de la modestia. Pues creo que ya nos pasamos un poquito. No, son las... entonces, voy todavía a estudiar más esto para seguirlo explicando en las próximas conferencias, si les parece. ¿Les parece? Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos conceda anhelar esta virtud tan grande que es la modestia, o sea, la sencillez, para ser santos sin parecer ser santos. Así sea. Amén. Así sea, Padre. Así sea. Por favor.